que la materia no solo interactúa, también se organiza. Es muy importante. Conocemos razonablemente bien las leyes de interacción de la materia, pero no conocemos ni una sola ley de organización. Como decía Monod, los organismos van a ser compatibles con esas leyes de interacción, pero él hacía la observación de que la materia, además de interactuar, también está organizada. Y está organizada en muchas escalas. Está organizada, bueno, son células neuronales. Dentro de las células neuronales hay otro nivel de organización, el DNA, las proteínas, etc. Después sigue la organización de las células, lleva a un nivel de organización mayor, el sistema nervioso, organización a nivel de órganos. Obviamente hay organización a nivel de los ecosistemas, hay organización a nivel planetario, hay organización a nivel de las galaxias. Y lo que Leninger puntualizaba es que a cualquier escala que nosotros volteemos, la materia tiene estructura, está organizada, incluso a nivel cosmológico. ¿Por qué queremos encontrar estas leyes de organización? Para entender cómo es que la materia se organiza y para después poder predecir nuevas formas de organización. ¿Qué son las ciencias de la complejidad? Pues es la búsqueda de los procesos, mecanismos o leyes de organización de la materia y de otros fenómenos que no necesariamente son materiales, como el lenguaje, como procesos cognitivos, a lo largo de múltiples escalas. Se ha creado todo un esquema conceptual, un marco teórico y metodológico, que es el de los sistemas complejos. Y si hay un punto en el cual hay gran desacuerdo, es precisamente en qué son los sistemas complejos, ¿no? No existe una definición aceptada de sistema complejo. Y uno se preguntaría, ¿aceptada por quién? ¿Verdad? Pues por los autoproclamados expertos en sistemas complejos. Todavía no han aceptado una definición de lo que es un sistema complejo. ¿Y la necesitamos? ¿Necesitamos realmente una definición? Bueno, pues sí, en ciencia siempre trabajamos con definiciones. Pero ¿qué tipo de definición es la que nosotros queremos de un sistema complejo? ¿Cómo se dan las definiciones en ciencia? Cuando uno en ciencia da la definición de un número, lo que hacemos es dar las propiedades que satisfacen esos objetos. Damos los axiomas de los números reales, ¿verdad? Esta es la definición de número. Enlistar que pues que hay dos operaciones, la suma, la multiplicación, que son conmutativas, que son asociativas, distributivas, que existe el cero. Esta es la definición de número. Cualquier cosa que satisfaga estas propiedades es un número, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a hacer con los sistemas complejos. En lugar de decir qué son, vamos a decir qué propiedades tienen. Y eso va a ser una definición operativa mucho mejor que simplemente decir qué son los sistemas complejos. Entonces, aquí están las propiedades que creo que la mayoría de las personas con las que yo he discutido aceptan que tienen los sistemas complejos. Para empezar, quiero mencionar que complejo no significa complicado o difícil, que sí lo son. Los sistemas complejos sí son complicados, sí son difíciles, pero no es a eso a lo que uno se refiere cuando uno habla de lo que es un sistema complejo. Aquí más bien el epíteto complejo se refiere como a un complejo industrial, ¿no? Que está formado por muchas partes y esas partes interactúan y cada parte lleva a cabo una función específica. Y claro, esto nos mete también en un problema. ¿Cómo vamos a definir la función de una parte? ¿Qué es una función? La función de una proteína, la función de un gen, la función de una mitocondria. Luego, resulta que estos módulos interactúan, y además interactúan de manera no lineal. Es otra de las propiedades que tienen los sistemas complejos.
Cuando interactúan de manera lineal, aunque tengan muchas partes, no es complejo. Y los módulos interactúan de manera no lineal. ¿Qué significa que interactúan de manera no lineal? Que cuando yo perturbo a este sistema, la respuesta que voy a obtener no es proporcional a la perturbación, al tamaño de la perturbación. Si yo muto al organismo, le provoco un daño. Si yo lo muto 2 veces, no es cierto que le haga el doble de daño. Si lo muto 3 veces, no es cierto que le provoque el triple de daño, ¿no? Hay mutaciones que no hacen nada. Hay veces que se requieren más de 5 mutaciones para poder tener un efecto en el fenotipo. Hay veces que una sola mutación en una proteína genera la muerte celular. Entonces, esas son interacciones no lineales, ¿verdad? El efecto no es proporcional a la causa. Y además, el sistema responde de manera colectiva a estas perturbaciones. Dada la no linealidad de las interacciones que hay entre las partes, pues responde de manera colectiva a una de estas perturbaciones. Hay muchos ejemplos de respuesta colectiva. Uno de ellos es un banco de peces que está siendo perturbado, está siendo atacado. Y ustedes ven que no solamente los peces a los que se los van a comer son los que responden. Este es un sistema de organismos en principio independientes, son individuos independientes, pero que todos juntos forman como un gran órgano, ¿no? Que se está moviendo, que está respondiendo de manera colectiva a estas perturbaciones. ¿No? O sea, no se necesitan leyes de interacción muy complicadas para poder tener respuestas colectivas como las que estamos viendo. Aquí es un ejemplo muy bonito de lo que es una respuesta colectiva. ¿Qué otra propiedad? Son adaptativos, como las bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos. O sea, tienen la capacidad de estar cambiando y estarse adaptando a las nuevas condiciones del entorno. Si ustedes estoy poniendo ejemplos de la biología, pero si ustedes lo piensan, esto también ocurre con el lenguaje. Esto también ocurre, el lenguaje es adaptativo, está cambiando. El lenguaje es un ente vivo que le pertenece a las personas, que lo pueden modificar, que sirve para expresar ideas, y todo el tiempo está cambiando, y los diccionarios todo el tiempo están creciendo, porque el lenguaje es algo que se va adaptando a los diferentes pueblos, a las diferentes costumbres. Y tienen estructuras jerárquicas, ¿no? Es una propiedad también importante. Bueno, pues están las moléculas, las proteínas, que forman células, que forman órganos, que forman organismos. Pues tienen estructuras jerárquicas y la organización se da a todos estos niveles. De alguna manera hay una interacción entre las escalas, entre un nivel de escala y el siguiente. Evolucionan y se vuelven más complejos. Yo había mencionado hace rato que se adaptan. Adaptarse no es lo mismo que evolucionar y volverse más complejos. Más adaptados, pero no van a tener necesariamente que ser más complejos. Y en ese sentido, ¿qué organismos más adaptables que las bacterias? Se adaptan a todo, se adaptan a radiación, se adaptan a ácido, alcalinidad, a temperatura alta, a temperatura baja. Están por todos lados, humedad, sequía. Hay bacterias por todos lados, abajo de cualquier piedra, en cualquier parte del mundo, ahí hay una bacteria que está perfectamente adaptada a su entorno. ¿Cuál es la necesidad de volverse más complejo? ¿Por qué los seres vivos tenían que empezar a tener que evolucionar y volverse más complejos si ya las bacterias podían adaptarse a prácticamente cualquier ambiente? Los organismos sí, después de un proceso de selección, van a ser más adaptados a su entorno, pero no más complejos, ¿de acuerdo? Y no queda claro que la complejidad
sea una estrategia de adaptación. Porque además, entre más complejo es un organismo, más frágil se vuelve, ¿verdad? Bueno, entonces, algo que yo creo que está en el corazón de los sistemas complejos, que debería de ser como que la parte central de la definición de un sistema complejo, es que presentan propiedades emergentes. ¿Y qué son las propiedades emergentes? Pues son propiedades que emergen. Son propiedades que no se pueden explicar conociendo el funcionamiento del sistema a escalas menores. Entonces, aquí yo pongo, en este ejemplo pongo una neurona. Esto es para ilustrar lo que es una propiedad emergente. Es una neurona, es un nivel de organización ya bastante elevado, bastante complicado. Aquí adentro hay proteínas, aquí adentro hay todo tipo de moléculas organizadas haciendo cosas, potenciales de acción, membranas, poros, en fin. Pero desde el punto de vista funcional, una neurona no es tan complicada, ¿no? Se le ha igualado incluso con un circuito lógico que recibe ciertos estímulos, los procesa, los integra y entonces emite una señal. Entonces, desde el punto de vista funcional, una neurona es algo que recibe estímulos, los integra, los procesa y después alcanza un umbral y emite una señal como respuesta a esos estímulos. Y desde ese punto de vista, una neurona es algo bastante sencillo, desde el punto de vista funcional, a pesar de que es un sistema que si ya lo ve uno de la escala molecular, ¿no? Y todos los pelos que tiene la membrana, es complicadísimo y es complejo, sí. Ahora, conocemos razonablemente bien cómo funcionan las neuronas. Las ponemos juntas, ¿no? Y tenemos el cerebro, tenemos un órgano. Hay gente que se ha dedicado a estudiar a los cerebros. Sabemos que los cerebros también están compartimentalizados. Está la parte de la corteza visual, el hipotálamo, el hipocampo, en fin, etc. Cada uno lleva a cabo su función específica. Pero ponemos miles de millones de estas neuronas juntas y lo que tenemos es esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender la respuesta del perro ante el disco estudiando a las neuronas, sabiendo perfectamente bien cómo funciona cada neurona? Esta respuesta del perro es una propiedad emergente, una propiedad que no está codificada en ninguna neurona y que resulta de la dinámica colectiva de haber puesto miles y miles de millones de neuronas juntas. La vida es una propiedad emergente. Las enfermedades son propiedades emergentes. Yo puedo hablar, por ejemplo, de que una molécula está ionizada, está disociada, un átomo está en un estado excitado, pero no puedo decir que un átomo está enfermo, ¿verdad? No puedo decir que una molécula está enferma, pero sí puedo decir que el corazón está enfermo. La enfermedad es una propiedad emergente, que no la voy a poder entender sabiendo cómo funciona al detalle cada una de las partes y sabiendo cómo interactúan. Es una propiedad que surge del colectivo, otra vez, de todo el sistema, precisamente esa respuesta colectiva. La autoorganización y la retroalimentación, que yo las puse separadas porque creo que son dos propiedades que están muy relacionadas una con la otra, el autoorganizarse y el retroalimentarse. La autoorganización, esencialmente, bueno, he oído a personas que dicen que toda esta variedad de organismos, de formas, etcétera, pues nadie la hizo. Si es que no creemos que hay un diseño inteligente por ahí, entonces nadie la hizo y tiene que provenir de las leyes de interacción y los mecanismos de organización de la materia que aún todavía desconocemos. Pero no es que haya ahí alguien que le esté haciendo, ¿no? Se autoorganizó, se hizo sola.
Bueno, sí, pero yo creo que la autoorganización todavía se da a un nivel más básico y la podemos definir como las respuestas colectivas en ausencia de un líder. Ya no estamos hablando de generar un organismo a través de miles de millones de años, estamos más bien hablando, por ejemplo, de estos estorninos, que también son pájaros. Seguramente han visto estos videos, se ven parecidos al video este que les mostré de los peces, del banco de peces, así también los estorninos, su danza de apareamiento, son estos vuelos así maravillosos en donde todo el sistema está correlacionado, se ven muy bonitos. Tengo un amigo allá en Italia que dice que verlos de lejos es muy bonito, pero estar abajo no es tan agradable porque hay una lluvia de materia fecal. Entonces, el movimiento de los estorninos se lleva a cabo sin un líder que les diga cómo moverse. Esto es autoorganización, ¿no? El hecho de, porque sería muy fácil decir, bueno, pues síganlo a él. Eso no es autoorganización, pues todo el mundo hace lo que está haciendo el líder. Pero el chiste es que todos estos procesos se llevan a cabo en ausencia de un líder. Y podemos continuar con la lista de propiedades que tienen, así como si uno habla de las propiedades que tienen los números reales, pues realmente la lista es infinita, pero solamente queremos identificar aquellas que son esenciales. Y por lo que yo he platicado con mis colegas, por lo que he leído en la literatura, creo que la gente más o menos ha llegado al consenso de que todas estas propiedades identifican a los sistemas complejos. No es una de ellas en particular, no es que sean no lineales, o solo no lineales, no es que tengan estructuras jerárquicas y solamente estructuras jerárquicas, sino son todas estas propiedades las que observamos en los sistemas complejos.